de que ustedes puedan trabajar con sus módulos al costado para que puedan llevar también la secuencia. De todas maneras, quizás por ahí requieren ver todavía la clase, algo no les quedó claro. Estas clases están siendo grabadas, van a ser subidas a la plataforma, entonces ustedes pueden ingresar y pueden volver a ver las clases cuantas veces ustedes deseen, cuantas veces crean convenientes. Adicional a estas, también tenemos clases grabadas de cada tema, ¿sí? Para que puedan comprender un poquito más lo que se está hablando, lo que se está tratando. Muy bien, entonces vamos a dar inicio ya a nuestra clase del día de hoy. Les voy a compartir pantalla. Cualquier duda, ya saben que estoy a su orden y disposición. Muy bien. Pueden observar la pantalla, ¿verdad? Se puede observar la pantalla. El área que vamos a hablar el día de hoy es el curso de razonamiento matemático. Vuelvo a repetir, con este tema ya estaríamos culminando lo que es matemática, razonamiento matemático, pues, y me parece que ustedes ya van a quedar aptos para poder desarrollar sus exámenes nada más. El tema que vamos a hablar el día de hoy son fracciones. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes si se trata, si se refiere a los números. Letras, no me pregunten porque no sé absolutamente nada. Muy bien. Entonces vamos a hablar acerca de lo que vienen a ser fracciones. ¿Sí? ¿Qué es una fracción? Cuando nosotros hablamos de fracciones, fracciones quiere decir pues que vamos a dividir a la unidad en partes iguales. ¿Sí? Es cuando vamos a dividir al 1 en partes iguales. Dice, una fracción representa parte de una unidad. Sus términos son, cuando hablamos de fracciones, siempre vamos a tener que nombrar estos términos, numerador y denominador. ¿Qué es el numerador? Es el número de partes que se toman. ¿Y qué es el denominador? Indica el número de partes en que se divide la unidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de fracciones, vamos a hablar netamente de dos números. Un número arriba, estos números van a estar separados por una línea, que es una división, ¿sí? Esto es una fracción, 2/5. El número de arriba se llama numerador y el número de abajo se llama denominador, ¿sí? Son los términos que van a trabajar en lo que son fracciones, tanto el numerador como el denominador. Muy bien, ¿qué nos indica el numerador? Dicen. El numerador nos indica las partes que vamos a tomar. ¿Y qué nos indica el denominador? El denominador indica el número de partes en que se ha dividido la unidad, es decir, el total. Supongamos que acá tenemos una pizza, ¿verdad? Una pizza que creo que nos encanta a todos. Tenemos una pizza en forma circular. Esta pizza lo hemos dividido en 6 partes iguales. Imagínense, la pizza es 1, eso es fracción, 1. Lo he dividido en 6 partes igualitos, 6 partes igualitos. De estas 6 partes que he dividido mi pizza, pues yo he tomado o ya me he comido este pedazo que está pintado de azul. Ya me he comido. Entonces me dicen, representa en fracción la parte que tú has comido. ¿Cómo será? Entonces digo, la parte que me he comido es 1, eso va arriba. ¿En cuántas partes he dividido mi pizza en total? El total, incluido el que he comido, son 6 partes, ¿verdad? La pizza lo hemos dividido en 6 partes. 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6. Ese total se pone abajo. Entonces, llevando la fracción, la parte que yo ya he comido de esta pizza es 1/6. 1/6. Y por ahí me preguntan, ¿y cuántas partes te quedaron? Lleva la fracción. Dime en fracción, ¿qué parte todavía te queda? Entonces, si yo he comido ya esta parte de azul, pues ya está, ya me comí, ya no está ahí. ¿Qué parte representa en fracción la parte que todavía lo tengo ahí? Sería siempre en el de abajo, en el denominador es el total. El total ha estado dividido en 6 partes. ¿Qué es lo que me queda? Me queda 1, 2, 3, 4, 5. Me quedan 5 partes. Entonces, llevando la fracción, la parte que me queda, 5/6.
¿sí? Eso es fracción. Cuando voy a dividir a la unidad en partes iguales. Una fracción siempre va a tener dos términos, un numerador y un denominador. Así de simple. Muy bien. Cuando hablamos de fracciones, vamos a hablar de dos tipos de fracciones. Las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. ¿Qué son homogéneas? Cuando tienen igual denominador. 4, 4. ¿Y qué son heterogéneas? Cuando tienen diferente denominador. Es muy sencillo. Cuando son homogéneas es cuando tienen igual denominador. Y cuando son heterogéneas es cuando tienen diferente denominador. ¿Sí? En este caso, por decir, tenemos en este caso, sigo con el ejemplo de las pizzas. ¿Sí? Acá supongamos que es la pizza entera. Entonces, lo han dividido en 4 partes iguales. De eso se está tomando un pedazo de acá y me dicen representa una fracción. Entonces será el total, siempre abajo, son 4 pedazos, ahí está, y arriba la parte que estoy tomando sería un cuarto. Ahora, en la siguiente gráfica, fíjense, es la misma pizza que está dividido en la misma cantidad, que es 4, de las cuales estoy tomando 3. 1, 2, 3. ¿Lleva la fracción? Pues esos son 3 cuartos. Entonces, de acá estamos llegando que son homogéneas. ¿Por qué? Porque los denominadores son iguales. Son iguales. En este caso, por decir, ya son fracciones heterogéneas, el segundo ejemplo. ¿Por qué? Supongo que tengo una pizza, seguimos con las pizzas, ¿sí? Que esto está dividido en pedazos. Un ratito voy a dejar de compartir, por favor. Alguien está a la espera. Ahí está. Muy bien, ahora sí. Entonces, supongamos que es una pizza, la primera, ¿sí? Que está dividida en 4 partes iguales. Entonces, el total de que está dividido, eso se viene como denominador abajo. De estas 4 estoy tomando este pedacito, entonces llevándolo a fracción, representándolo en fracción, esto sería un cuarto, ¿verdad? Ahora, para la siguiente gráfica, supongamos que también es una pizza, pero esta nada más está dividida en 2 partes. Entonces, esos 2 se viene abajo. El total solamente está dividido en 2 partes. Ese 2 se viene abajo. De los 2, pues estoy tomando 1, la parte de acá. Entonces, llevando a la fracción, esto es 1/2. Entonces, estos son fracciones heterogéneas. ¿Por qué heterogéneas? Porque tienen diferente denominador. ¿Estamos? Entonces, con igual denominador, homogénea. Con diferente denominador, esos son heterogéneas. Y rápidamente, porque ya este tema hemos hablado también con ustedes, vamos a recordar lo que son las operaciones con fracciones. Dijimos que hacemos la operación de adición, suma, sustracción, multiplicación y la división, ¿verdad? Realizábamos operaciones con fracciones. Vamos a recordar rápidamente. Si hablamos, por decir, de la adición o la sustracción, que son muy parecidos, pues simplemente se diferencian en el signo. Si a mí me piden sumar 3 medios menos 1/2, cuando son homogéneas es muy sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo, porque directamente pongo el mismo denominador, en este caso es 2, el que se repite, pongo un solo 2 y sumo arriba. 3 más 1, eso sería 4, ¿verdad? 3 más 1. Esto es 4 entre 2. Incluso me puede dar un resultado exacto. 4 entre 2, esto es 2. Entonces, sumando 3 medios más 1/2, el resultado sale 2. Cuando es homogénea, tanto en la suma como en la resta se pone directamente el denominador y simplemente trabajamos con los numeradores, ¿cierto? Si a mí me piden por decir 7 cuartos menos 2 cuartos, me piden restar, ¿verdad? Entonces, igual, es una fracción homogénea. Ahora, puedo tener 2, puedo tener 3, 4 fracciones, no importa la cantidad. Pero si todas son homogéneas, pues simplemente copiamos el mismo. Profesora, no te escucho, está bien bajito tu audio. Wow.
Yo estoy acá con el 100% en mi audio. A ver, ¿los demás me escuchan, por favor? Sí, Miss, te estamos Está bien, se escuchando. escucha bien, Miss. Será su internet de la compañera. Sí, se A ver, escucha, Miss. ya, a ver, voy a dejar de compartir un ratito, por favor. Nuevamente, quizás por ahí puedo apoyarte a solucionar. Sí, debe ser el internet. Debe ser el internet. A ver, a ver. Ya. Nuevamente voy a compartir. Porque yo estoy con el volumen al 100 acá. Ahora me escuchan, ahora me escuchan. Sí, pero Sí, Miss, esa bajito, no dígale. importa ya. Ya. Debe ser tu internet porque los demás me escuchan bien y yo también acá estoy con el 100% de volumen del audio. Ya, Miss. Ya, muy bien. Entonces, como íbamos diciendo, ¿me apagan sus audios, por favor? ¿Me apagan audios? Ay, Ya está. No esperen todavía que yo lo silencie, por favor. Si no, no nos entendemos. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar entonces. Ahí está. Ahora sí, entonces, como íbamos diciendo, tanto en la adición, que es la suma o la sustracción, cuando se tratan de fracciones homogéneas, es muy sencillo porque directamente se pone el denominador que se repite en ambos. Puedo tener 2 fracciones, puedo tener 3 fracciones, 4, etcétera, etcétera, no importa la cantidad, pero si todas son homogéneas, se pone directamente el mismo denominador y solamente nos preocupamos por trabajar los numeradores. En este caso, como es una resta, 7 menos 2, ¿verdad? 7 menos 2, esto es 5, el resultado sería 5 cuartos. Entonces, vuelvo a repetir, cuando son homogéneas es muy sencillo. Incluso me pueden dar operaciones combinadas, me dan, por decir, 11 medios, me dicen menos 6 medios, acá todavía los sumas más 7 medios, todavía me dan una resta menos 1 medio, entonces ya no tengo solamente 2 fracciones, ahora tengo en este caso 4 fracciones, pero veo que todas son homogéneas, es decir, que todos tengan el mismo denominador, entonces directamente pongo el 2, porque es lo que se está repitiendo en todo, y simplemente me voy a preocupar pues por desarrollar lo que son los numeradores. 11 menos 6 más 7 menos 1, más 7 menos 1, ¿verdad? Y eso ya puedo hacerlo. 11 menos 6 es 5, o 5 más 7 es 12. 12 menos 1, eso es 11. Entonces el resultado es 11 medios. Sí, y así directamente. Cuando son homogéneas es súper sencillo. Simplemente nos preocupamos por resolver lo que son los numeradores. Muy bien, pero ¿qué pasa cuando son las fracciones heterogéneas? Heterogéneas quiere decir pues cuando ya tienen diferente denominador. Hay varias formas de poder desarrollar. También hemos trabajado, me imagino que muchos recuerdan. Si a mí me dicen por decir 3 medios, sumar más 5, igual, tanto en la suma y en la resta, el procedimiento es lo mismo. 5 cuartos. ¿Sí? Me piden sumar. Ahora ya no son iguales, son diferentes denominadores. Imagínense qué es lo que yo puedo poner al costado, cuál de los dos. A la Janken-Po, ¿verdad? No, eso no funciona en matemática. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay varias formas de poder resolver, ¿sí? Hay varias formas de poder resolver. Una de las formas es multiplicando en aspa, en X, es decir, 3 por 4 es 12, más,
Ahora la otra multiplicación, la otra aspa, 2 por 5 es 10, se multiplican, ojo. Entre también se multiplican estos dos de abajo. 2 por 4, 8. Esto sería 12 más 10 es 22, 22 entre 8. Y eso sería el resultado. ¿Sí? Y la otra forma es, si yo tengo 3 medios, me dicen sumar más 5 cuartos, voy a trabajarlo con el mismo ejemplo para que vean que de cualquiera de las formas, eso sí, tenemos que obtener el mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en esta segunda forma? Lo voy a volver homogéneo, lo voy a convertir como en el primer caso para sumar directamente. ¿Y cómo? Me voy a fijar en el número menor en este caso y digo, este número menor que es el 2, ¿verdad? Multiplicado por algún número me da 4, porque tengo que convertirlo a homogéneo. Sí, ¿verdad? Eso me da por 2, porque 2 por 2 se hace 4. Si multiplico abajo por 2, arriba multiplico por 2. Arriba multiplico por 2. Entonces, ¿qué es lo que tendría? 3 por 2, 6, entre 4, más, ¿verdad? Más 5 entre 4. Y fíjense, es una fracción homogénea. De frente pongo el 4 y arriba 6 más 5, 11. Y esto sería la respuesta. Ahora, algunos estarán diciendo, pero arriba no sale 11 entre 4, tiene que salir lo mismo. Son lo mismo, simplemente que arriba me ha faltado sacar mitad. Con la forma de abajo ya llego a la forma más simplificada. Fíjense arriba, mitad de 22 es 11, mitad de 8 es 4. Y ahí está, 11 cuartos, 11 cuartos. De cualquiera de las formas tenemos que obtener el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, son las formas más usadas, la forma en X o en todo caso, volviéndolo homogéneo. Pero eso funciona cuando nosotros tenemos solamente, pues, dos fracciones. Pero, ¿qué pasa si tenemos más de 2 fracciones y son heterogéneas? ¿Sí? Si son más de 2 fracciones y son heterogéneas. Cuando eso sucede, podemos hacer quizás estas dos formas, también lo podemos trabajar, pero por decir, para aplicar la primera forma, que era la multiplicación en X, ¿verdad? Yo tendría que tomar de 2, luego ese resultado. Si tengo, por decir, 3 fracciones, primero hago los 2 primeros, ese resultado recién con el segundo. Y si tengo 4 fracciones, lo trabajaría de 2, luego de 2 y finalmente los resultados nuevamente haría los 2. Como que es un poco más, me quita tiempo, ¿sí? Me quita tiempo, es un poquito más tedioso, más trabajoso, pero obviamente me va a salir el mismo resultado. Pero lo que nosotros queremos, pues, es trabajar siempre de una forma más directa. A veces nos gusta lo fácil, ¿verdad? Nos gusta lo fácil. Entonces, vamos a buscar y trabajar de la manera más sencilla. Si a mí me dicen, por decir, 7 medios, sumar más 2 tercios, me dicen súmalo más un cuarto, por ahí me dicen súmalo todavía más 5 sextos, 5 sextos, ¿verdad? Ahora ya no tengo solamente 2 fracciones, ahora tengo 4 fracciones y son heterogéneas. Y son heterogéneas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vuelvo a repetir, si yo quiero aplicar la multiplicación en aspa de 2, trabajaría primero estos 2, luego trabajaría estos 2, el resultado que me salga de acá, con el resultado que me salga de acá, nuevamente tendría que trabajar, que obviamente me va a salir el mismo resultado, pero como que es un poquito más dificultoso, ¿verdad? Voy a requerir más hojas, voy a requerir más tinta de lapicero, más tiempo, que es lo más importante. Entonces, pues eso es lo que menos nosotros queremos, perder el tiempo. Entonces, para esto, ya cuando una vez que nosotros dominemos, acá yo puedo homogeneizarlo fácilmente, o caso contrario, lo puedo trabajar también, ahora les enseño, con el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, ¿qué es el mínimo común múltiplo? Es cuando voy a sacar a los denominadores, es decir, a los números que están abajo. Voy a trabajar con el 2, voy a trabajar con el 3, voy a trabajar con el 4 y voy a trabajar con el 6. Sacar mínimo común quiere decir que voy a
A estos números los voy a descomponer, pero los voy a descomponer en números primos. Números primos quiere decir, pues, que no se les dice primos porque son nuestros parientes. Se les dice primos acá porque estos números solamente tienen dos divisores. Se van a poder dividir por el 1 y por el mismo número, nada más. Los números primos son el 2, el 3, el 5, el 5, el 7, El 7, el 9, el 9 no, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23 y etcétera, etcétera, etcétera. Estos números primos son aquellos números que solamente tienen dos divisores. Por ahí me dijeron el 9. No, el 9 es un número compuesto. ¿Por qué? Porque el 9 se puede dividir entre 1. Entre 1. 9 entre 1 es 9. El 9 se puede dividir entre 3, ¿verdad? Porque 9 entre 3 es 3 y el 9 se puede dividir entre el mismo 9, entre 9 y 9 entre 9 es 1. Estos ya tienen más de dos divisores. Aquellos números que tienen más de dos divisores son los números compuestos y el 9 tiene tres divisores. Por lo tanto, el 9 es un número compuesto. En cambio, si nosotros tomamos a cualquiera de estos números, porque son infinitos, le he puesto puntos suspensivos, si tomo cualquiera de estos números solamente se pueden dividir por el 1 y por el mismo número, por ningún otro número más. Si tomo el 13 por decir, el 13 solamente se puede dividir entre el 1. 13 entre 1 es 13. 13 entre 2 no se puede, 13 entre 3 no se puede, entre 4 no se puede, entre 5 no se puede, y su otro divisor es 13 entre el mismo 13. 13 entre 13 es 1. Estos números primos son aquellos números que solamente tienen dos divisores, el 1 y el mismo número, nada más. Los demás se les llama números compuestos, aquellos números que tengan más de dos divisores. ¿Estamos? Muy bien, entonces voy a descomponer estos números en sus factores primos. Siempre se empieza mayormente del 2. Voy a sacar 2, ¿por qué? Porque acá veo números que tienen mitad. Digo, mitad de 2 es 1, el 3 no tiene mitad, mitad de 4 es 2 y mitad de 6 es 3, ¿verdad? Acá veo todavía el 2, voy a terminar con todos los que tengan mitad. El 1 ya no tiene nada, ya pues sigue siendo 1. El 3 no tiene mitad. Mitad de 2 es 1 y mitad de 3 no tiene mitad. Ahora le saco la tercia. Sigo con los números primos, ¿ah? Saco la tercia. El 1 ya terminó. 3, saco la tercia. 3 entre 3 es 1. El 1 ya está en resultado. 3 entre 3 es 1. Cuando sacamos el mínimo como un múltiplo, siempre tenemos que terminar en la unidad. Siempre en la unidad, ¿sí? Ahora digo, el mínimo común múltiplo va a ser igual. La multiplicación de estos números primos. 2 por 2 por 3. 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4. 4 por 3 es 12. ¿Qué quiere decir? Que el mínimo común múltiplo es 12. Ahora, con este mínimo, les voy a enseñar a trabajar también de dos maneras. También de dos maneras, ¿sí? Porque directamente lo puedo homogeneizar o caso contrario, pues voy a ir sacando el mínimo común múltiplo a cada uno. Voy a ir multiplicando y voy a ir dividiendo. Les voy a enseñar las dos formas y a ustedes vean cuál de las formas les gusta más. Muy bien. 12. ¿Sí? 12. Primero les voy a enseñar sacando el mínimo común múltiplo, es decir, multiplicando y dividiendo. Este 12 va a ser el nuevo denominador. Denominador. Se va a convertir como en un pulpo porque va a sacar muchos tentáculos. Primero entre la primera fracción. Este 12, el denominador, se va a dividir entre el denominador, entre 2. Se va a dividir 12 entre 2, eso es 6. Ese resultado lo voy a multiplicar por el número de arriba. 6 por 7, eso es 42. Más este 12 nuevamente saca el otro tentáculo y se va a dividir entre 3. 12 entre 3 es 4. 4 se multiplica por el número de arriba, eso es 8.
más. Este 12 saca el otro tentáculo que se viene acá, al 4. 12 entre 4 siempre se divide entre el denominador. 12 entre 4 es 3. Ese resultado se multiplica por el de arriba. 3 por 1, 3. Más. Nuevamente sale el otro tentáculo. 12 entre 6, eso es 2. Multiplico por el número de arriba, 2 por 5, eso es 10. Y ya terminé. Si hubiese más fracciones, sigo en lo mismo. Pero como ya no tengo, pues ya terminé. 12, ¿verdad? 12. Acá sumo nada más. 42 más 8, 50. 50 más 10, 50 más 10, 60. 60 más 63. 63 doceavos. Eso sería la respuesta. ¿Sí? Eso sería la respuesta. Ahora, la segunda forma de yo poder hallarlo, lo voy a borrar esto porque ya no tengo mucho espacio, ¿sí? Ya sé que el mínimo, sí necesito el mínimo común, ya sé que ese mínimo común es 12. Miren, voy a copiar, lo voy a separar acá, ahí está. Voy a copiar nuevamente mi ejercicio. 7 medios más 2 tercios más un cuarto más 5 sextos. 5 sextos. Sí, estoy copiando el mismo ejercicio. Nosotros hace ratitos hemos hallado el mínimo común múltiplo que salió 12. ¿Verdad? El mínimo común múltiplo es 12. ¿Qué quiere decir? Que pues yo puedo homogeneizarlo, es decir, volverlo homogéneo a todas estas fracciones que tengo, pero mi denominador va a ser 12. Para todos, tiene que ser 12. ¿Cómo sé que va a ser 12? ¿Por qué no otro número? No puede ser otro número, porque yo he demostrado, sacando el mínimo común múltiplo, que el número que estos comparten, estos 4, es 12. Todos se pueden multiplicar a 12, ¿sí? Se pueden multiplicar a 12. Entonces lo voy a volver homogéneo. Fíjense, 2 por cuánto me da 12? 2 por 6. Por 6 abajo, por 6 arriba. Eso sí, abajo y arriba. 3 por cuánto me da 12? 3 por 4. Por 4 abajo, por 4 arriba. 4 por cuánto me da 12? 4 por 3. Por 3 abajo, por 3 arriba. 6 por cuánto me da 12? Por 2 abajo, por 2 arriba. ¿Verdad? 7 por 6, 42. Más 2 por 4, 8. Más 1 por 3, 3. Más 5 por 2, 10. Entre, todos ya son 12. Entonces pongo un solo 12. Porque todos son 12. 2 por 6, 12. Acá lo pongo chiquitito, 12. 3 por 4, 12. 4 por 3, 12. 6 por 2, 12. Homogéneo, el mismo denominador y me preocupo solamente por los numeradores. Y esto ya hemos demostrado pues que es 63 sobre 12. Eso es el resultado. Ya ustedes vean cuál de las formas les parece más sencillo para que puedan trabajar. ¿Estamos? Entonces, cuando tenemos fracciones heterogéneas, si solamente tengo 2 fracciones, fácil puedo hacer la multiplicación en aspa o directamente lo homogeneizo. Pero si tenemos más de 2 fracciones, tengo que sí o sí sacar el mínimo común múltiplo. Ya con ese mínimo puedo trabajarlo dividiendo y luego multiplicando o directamente lo puedo homogeneizar. Eso ya depende, lo dejo al criterio de cada uno de ustedes. ¿Estamos? Muy bien, entonces eso era la suma y la resta, adición y sustracción. Ahora vamos a recordar, porque estamos recordando nada más, ¿sí? Vamos a recordar cómo se multiplica fracciones, multiplicación y la división. Ya lo hemos visto en matemática, pero vamos a recordar. Y ustedes saben que la matemática, mira, matemática y razonamiento, estamos tratando el mismo tema. Es así, se repiten. Tenemos que dominar. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es la multiplicación de fracciones. Cuando nosotros multiplicábamos fracciones, yo les dije que acá no importa que sean homogéneas o sean heterogéneas. Si a mí me dicen multiplicar
3 medios por 5 medios. Acá no lo voy a poner pues directamente el 2, no. Cuando multiplico fracciones, se multiplican numerador por numerador, estos dos se multiplican y denominador por denominador se multiplican. Tendría 3 por 5 entre 2 por 2. 2 por 2, 3 por 5 es 15, entre 2 por 2 es 4. Y eso sería el resultado. Acá no importa si son homogéneas o si son heterogéneas, se tiene que multiplicar. Numerador por numerador. Si tengo 2, si tengo 3, si tengo 4, la cantidad de fracciones que sea. Numerador por numerador por numerador. Denominador por denominador por denominador. Eso es el procedimiento, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una multiplicación de fracciones y a mí me dicen por decir 50 séptimos multiplicado por 49 cienavos? Acá todavía me dicen, a ver, por 14 quintos. Me piden multiplicar. Cuando nosotros vemos una multiplicación de fracciones y sobre todo cuando son números grandes, imagínense yo ponerme a multiplicar 50 por 49 por 14, obviamente que me va a salir el resultado, pero me va a salir un numeral, ¿verdad? Un numerazo grande. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando nosotros tenemos una multiplicación de fracciones, ojo, multiplicación, ¿qué es lo que se hace? Cuando vemos estos casos, pues lo que queremos siempre y lo que vamos a hacer es, vamos a reducir esos números, lo vamos a acortar esos números. ¿Y cómo se le acorta? Pues simplificando, simplificando. Para nosotros poder acortar los números grandes, tenemos que simplificar, tenemos que dividir. Y para obtener números de pequeños a grandes, se tiene que multiplicar. ¿Sí? Se tiene que multiplicar. Entonces, en este caso, por decir, a mí me dicen 50 séptimos por 49 cienavos por 14 quintos, o sea, multiplicar 50 por 49 por 14, pues es un número grande. Abajo 7 por 100 por 5, 700 por 5, ¿cuánto me va a salir? Entonces, vamos a simplificar. Y cuando vemos ceros es aún más sencillo, porque yo cancelo, ojo, arriba y abajo, un 0 arriba y un 0 abajo. Miren, del 50 ya he cancelado un 0 y esto se ha bajado en 5, rapidito en 5. Ahora, veo un 5 acá solito y veo un 5 soltero, los dos se cancelan. Y ya se desapareció el 50 y se desapareció el otro 5. Este 100 que estaba, ahorita está solamente 10, porque recuerden que un 0 lo he cancelado con este 0. Entonces solamente está en 10. ¿Cómo lo he reducido? Y acá todavía puedo, miren, 7, saco la séptima y saco la séptima de 49, que es 7, porque 7 por 7 es 49. Entonces, este 49 ya lo he bajado en 7. ¿Qué más tengo ahí para poder simplificar? A ver, acá, mitad de 14 es 7, ¿verdad? Y mitad de 10 es 5. ¿Y qué es lo que me queda arriba? Porque el 50 ya desapareció todo, ahí solo está el 1. Me queda 7 por 7 arriba y abajo solamente me queda 5. 7 por 7, 49. 49 entre 5. Eso sería la respuesta, porque ya no se puede simplificar. Entonces, cuando ustedes tienen números grandes, el objetivo siempre tiene que ser eso, simplificar, reducir esos números. Vuelvo a repetir, si yo multiplico 50 por 49 por 14 y luego lo tengo que al final hacer, me va a salir lo mismo, 49 quintos, pero es algo más largo, más grande, pérdida de tiempo, y eso es lo que nosotros no queremos. ¿Sí? Entonces, simplificando rapidito, 7 por 7, números pequeños para multiplicar, 49 quintos. Y eso sería la respuesta. ¿Sí? Entonces, cuando multiplican fracciones, ya saben, numerador por numerador. Si se pueden simplificar, simplifíquenlo. Reduzcan esos números grandes. Porque no se van a poner a multiplicar esos números grandes. No, eso no se hace. En matemática, cuando ustedes ven números grandes,
Eso, hay algo que hacer ahí para reducirlo rápidamente a un número pequeño, porque así nada más no nos dan de trabajar números grandes. Nos ponen, obviamente, en los ejercicios, pero ahí hay algo que hacer que lo vamos a reducir rápidamente. ¿Sí? Muy bien, entonces eso es la multiplicación. Ahora vamos a continuar con la siguiente operación que viene a ser la división. Vamos a dividir fracciones, que también lo hemos trabajado en matemática. Vamos a recordar nada más. Recordemos que cuando nosotros dividíamos fracciones también teníamos dos formas de dividir fracciones. ¿Sí? Teníamos dos formas de dividir fracciones. Vamos a hablar de la división. De la división. La primera forma, y primero hacemos con la primera forma. A ver, si a mí me dicen, por decir un ejemplo, 6/5 divide entre 1/3. Me piden dividir fracciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es muy sencillo. Con esta primera forma, ¿sí? Es la multiplicación. Siempre empiezo de acá. Siempre empiezo de acá. No vayan a empezar del 5 porque ahí es mal, ahí estaría mal el resultado. Del primer numerador. Esto se multiplica con el 3. Se multiplica 6 por 3. 6 por 3. Entre, ya no es como la suma que teníamos ahí que hacer el otro tampoco. Ya no. Entonces, ahora para poner el denominador, multiplico el siguiente. 5 por 1. 5 por 1. 5 por 1. Y mira lo que llega, 6 por 3, 18, entre 5 por 1, 5. Respuesta, 18/5. Eso sería la respuesta. Eso es la primera forma. La multiplicación ya no es en X completo, ahora es el primer numerador con el segundo denominador. Eso es el nuevo numerador. Entre el denominador con el segundo numerador. Eso es el denominador. Y ya he obtenido la respuesta. Ahora, con esta segunda forma también voy a trabajar con el mismo ejemplo para que vean que tiene que salir el mismo resultado. ¿Qué es lo que se hace? 6/5, la primera fracción, lo voy a poner y lo voy a ordenar a todos en la misma columna. Entre la otra fracción lo pongo abajo, a su abajo. Lo voy a ordenar en forma vertical, ¿sí? En forma vertical. Entonces, acá tengo 1/3. 1/3. Y ya está. Todo en la misma columna. ¿Para qué? Pues ahora voy a multiplicar. ¿Y qué vas a multiplicar? Extremos por extremos. Es decir, los dos que están a los cantos. Extremos, por eso se dice extremos por extremos. 6 por 3. Entre medios por medios, los que están al medio. 5 por 1. 5 por 1. 6 por 3, 18. Entre 5 por 1, 5. Y eso es el resultado. 18/5, 18/5. De cualquiera de las formas, tienen que obtener la misma respuesta. ¿Estamos? Les estoy dando opciones, ya ustedes vean cuál de ellas las toman. Muy bien, entonces, eso han sido las operaciones con fracciones. Fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Vamos a ver la clasificación de las fracciones. Las fracciones se clasifican en fracciones propias, impropias y obviamente la unidad, porque sabemos que fracción es cuando vamos a dividir el 1 en partes iguales. ¿Qué son las fracciones propias? Fracciones propias son cuando el numerador, es decir, el número de arriba, es menor que el denominador. Es menor que el denominador. ¿Y qué son las impropias? Lo contrario, cuando el numerador es mayor que el denominador. Esos son propias, impropias. Propias, ¿por qué se le dice propia? Ah, porque el numerador es menor que el denominador. ¿Por qué se le llama impropia? Porque el numerador es mayor que el denominador. ¿Estamos? Cuando nosotros, ustedes fíjense acá, cuando nosotros tenemos una fracción propia, solamente vamos a tener una gráfica, porque recordemos que el numerito de arriba siempre va a ser menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Por decir, a mí me dicen, si yo tengo
Un ejemplo, 3/5. Graficar, me dicen. Ah, ya, muy bien. Entonces yo supongo, se me es más fácil, siempre les he dicho, trabajar con un rectángulo, que para mí es un pan en forma de rectángulo. Lo tengo que dividir en cuántas partes. Eso me indica el denominador. Me dice que ese rectángulo, ese pan, tiene que estar dividido en 5 partes. ¿Por qué 5? Porque eso me indica el denominador. Entonces tengo que dividirlo en 5 partes. 1 iguales, ¿ah? Igualitos, porque fracción es cuando vamos a dividir a la unidad en partes iguales. 2, 3, 4, 5. Partes iguales. Ahí está. De estas, dice, voy a tomar 3 partes, porque eso me indica el numerador. Entonces, supongamos que me como este pedacito y este pedacito. Entonces, su representación gráfica de 3/5, acá lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y fíjense, solamente se necesita una gráfica, nada más. Pero, ¿qué pasa con las impropias? Como las impropias, el numerador es mayor que el denominador, acá ya no se necesita solamente una gráfica, se necesita más de una gráfica. Si a mí me dicen por decir 7/4, grafica 7/4. Ah, ya. Siempre con el pancito yo. Tengo un pancito en forma rectangular. ¿En cuántas partes tiene que estar dividido ese pancito? En 4 partes, porque eso me indica el denominador. En 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está, las 4 partes iguales. ¿Sí? Pero a mí me dicen, toma 7. Toma 7. Imagínense, si solamente tengo 4, ¿cómo voy a tomar 7? Pues para eso tengo que prestarme otro pancito. Tengo que prestarme otro pancito que tiene que estar dividida en la misma cantidad, en 4. En este caso, en 4. 1, 2, en 4 partes. Ahora sí puedo tomar las 7, ¿verdad? Recién me alcanza, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está. Recién puedo tomar los 7 pedazos que me está pidiendo la fracción. Entonces, eso sería la gráfica. Fíjense, cuando son fracciones propias, una gráfica. Cuando son fracciones impropias, más de una gráfica. Puedo requerir 2, puedo requerir 3, 4, 5, es de acuerdo a la fracción que voy a tener. Si no más recuerdo, ustedes tienen una pregunta de su examen. Les voy ayudando por acá. Me imagino que están con el módulo en la mano. Es de esa manera. Un triángulo, me parece. Que acá está otro triángulo. ¿Cierto? Por acá me parece que tienen otro triángulo. Wow. Esto está pintado. Eso está pintado. Eso está pintado. Me parece que acá también tienen triángulos. Ahí está otro triángulo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que acá esta parte también está pintada? ¿Verdad? Está pintada. La parte de acá. También me parece, sí, está sombreada. También este pedazo de acá. Este pedazo de acá. Prácticamente se le ve así, tapado todo. Lo voy a sombrear todo también para que puedan distinguirlo, creo, mejor. A ver, de otro color mejor. Así. Está pintado todo acá. ¿Verdad? Así está. Y acá, pues, este pedacito nada más, que está sombreado.
Muy bien. A ustedes les piden y les dice qué fracción representa la parte sombreada de la figura. Así les dice, ¿verdad? Entonces, fíjense nosotros. A ver, lapicero. Si a mí me dieran un ejemplo, me dieran esta figura, puede ser figura, puede ser rectángulo, triángulo, la figura que les pongan, eso sí, y me pintan este pedacito, solamente este pedacito, y me dicen, representa la fracción. Representa la fracción. Fácil, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que en el denominador, es decir, en el número de abajo, siempre va a ir el total. El total, en cuántas partes está dividida la unidad. Es decir, en este caso, ¿en cuántas partes está dividido este rectángulo? En 3 partes. 1, 2, 3. Ese total se viene para acá, siempre abajo. ¿Y cuántas partes están sombreadas? Solamente 1. Entonces, llevándolo a fracción, 1/3. 1/3. Si yo tengo, por decir, un pancito, pero ahora es en forma circular, ¿sí? Tiene que estar, ojo, dividido en partes iguales, Entonces, yo tengo esta gráfica de las cuales me están sombreando esto y me están sombreando el de acá. Y uno más por acá le vamos a agregar. Ahí está. Me dice, represéntalo en fracción. ¿Cuál es la fracción que representa esta parte sombreada? Ah, fácil. Lo primero que tengo que hacer es contar en cuántas partes se ha dividido ese pan. ¿En cuántas partes? Empiezo de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 8 partes. Ese total se viene acá. 8. De las cuales, ¿cuántas partes están pintadas? 1, 2 y 3. 3. Entonces, representando la fracción, 3/8. ¿Sí? 3/8. Entonces, fíjense, lo primero para representar en fracción es todas las partes tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Porque fracción es cuando voy a dividir al 1 en partes iguales. Entonces, volviendo y retomando al ejercicio que ustedes tienen, miren esta figurita que yo tengo acá. Es un triángulo, pero es un triángulo pequeño, ¿verdad? Es un triángulo pequeño. Primero he tenido un triángulo grande. Ahí está el grande. A ese triángulo grande lo han dividido también, mira, en 4 partes. En 1, medianos ya sería 1, 2, 3, en 4. Y aparte a los medianos, acá lo están dividiendo en 4 partes, iguales también. Por lo tanto, lo mismo voy a hacer con todos los triángulos medianos. Los voy a dividir a todos en 4 partes, iguales. En 4 partes, iguales. En 4 partes, iguales. Ahí está. Y díganme, ¿cuántos triángulos hay ahora? Todos tienen el mismo tamaño, ¿eh? Todos tienen ahora sí el mismo tamaño. O sea, acá tengo 4, tengo 8, tengo 12, tengo 16. Ahora hay 16 triángulos, igualitos, del mismo tamaño, de los cuales, ¿cuántos triángulos están pintados? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, representándolo gráficamente, 5 16avos. Y eso sería la respuesta. ¿Sí? Eso sería la respuesta. Entonces, ¿qué más? Ustedes me parece que también en sus ejercicios tienen ejercicios para poder desarrollar, por decir, 3 medios más 1/3 entre, tienen acá 1/5 más 2/3, por decir. Un ejemplo. Si ustedes tienen ejercicios de este tipo, trabájenlo por partes. Primero trabájenlo acá, hagan una suma de fracciones, ¿verdad? 3 medios más 1/3, más 1/3. Entonces, acá lo puedo homogeneizar rápidamente también, o en aspa rápidamente. 3 por 3 es 9.
más 2 por 1 es 2 entre, se multiplican estos dos, 6. 9 más 2 es 11 sextos. Entonces, la respuesta del de arriba, 11 sextos. Ahora lo trabajamos por separado acá. 1/5 más 2 tercios en aspa. 1 por 3 es 3, más 5 por 2 es 10, entre 5 por 3 es 15. Esto es igual 3 más 10, 13 entre 15. Y ya tenemos la respuesta de la siguiente fracción de abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora yo me fijo, veo esta rayita grande. Esta rayita es división. Entonces tendría así, 11 entre 6, resultado de arriba, entre 13 entre 15, resultado de abajo. Y díganme, he llegado a una división de fracciones, ¿verdad? He llegado a una división de fracciones. Extremos por extremos, medios por medios. Igual, 11 por 15 entre 6 por 13. 6 por 13. Y vuelvo a repetir, siempre en multiplicación mi objetivo tiene que ser simplificar. Si yo saco tercia acá, 3 por 5 es 15, 5. Saco su tercia acá, 6 entre 3, 2. Y ya está. Y ya está. La única respuesta que tendría que hacer es multiplicar 11 por 5, 55, entre 2 por 13, 26. Y eso sería mi resultado final. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven ese tipo de ejercicios, pues trabájenlo por partes. Trabájenlo por partes, que es lo más recomendable. ¿Estamos? Muy bien, entonces, ¿alguna duda, por favor? Dudas, inconveniencias que puedan tener respecto a este tema. Estoy para escucharlos. Sí, se entendió, Miss. Ah, ya, excelente, entonces, me parece muy bien. Entonces, con esto yo me estaría despidiendo de las clases de ustedes, me estaría despidiendo de este año, ¿verdad? Porque ya, pues, imagínense, el día de hoy estamos culminando. Simplemente desearles que pasen un feliz año, que a todos les vaya muy bien, que sigamos en esto, en poder culminar esta etapa de nuestra vida, ¿sí? Que de acá en adelante ya se van a venir cosas mejores, van a haber más oportunidades para ustedes, de eso estén muy seguros, ¿sí? Simplemente echarle ganas, sé que muchos tenemos muchas cosas que hacer, pues hay que darse un tiempito para todo, y con esto que la institución les está brindando, la educación a distancia, en que ustedes pueden trabajarlo en el horario que dispongan del tiempo, pues creo que no hay más apoyo que poder brindarles, ¿sí? Desearles un feliz año, que todo les vaya bien, que este año que viene sea de prosperidad y muchos éxitos para cada uno de ustedes. Un abrazo a la distancia, ya me imagino que la próxima semana nos vamos a estar normalizando en el horario de los días domingos. Por estas 2 semanas se nos han adelantado los horarios, como vuelvo a repetir, pues los domingos han quedado días festivos, y entonces me imagino que cada uno de ustedes también desea pasar con la familia, ¿verdad? Entonces, con esto me estoy despidiendo. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho, que tengan bonita semana. Pásenla bonito esta noche en familia, que les vaya bien en todo. Un abrazo, nos vemos. Gracias, Miss. Igualmente, un Gracias. abrazo. Cuídense. Gracias. Chao. Sara, chao. Nos vemos. Chao. Feliz año nuevo, profe. Gracias, Chao, igualmente. Feliz año. Feliz año nuevo para todos, compañeros, también. Feliz año para De igual manera, compañero. todos. Nos vemos. Cuídense.